Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, espero que se le estén pasando genial y antes que nada quiero agradecerles por escuchar este podcast, por todos sus comentarios y toda la buena vibra que le han mandado a este proyecto. Y bueno, sin más, y la aventura de hoy empieza así. Estaba con unos amigos y amigas echando la tertulia, la guaguara, ya saben, el bla bla bla, el jijiji, el jujuju. Bueno, el cotorreo. Y en la plática una de mis amigas me preguntó, oye Alexis, ¿a ti que te gustan los videojuegos? ¿Qué onda con Fortnite? Yo veo a mi hijo que le encanta, que quiere todo de Fortnite. Mientras está jugando está hablando con otras personas. O sea, como qué onda, ¿no? A ver, cuéntame, porque no tengo ni idea. Y bueno, ya saben que soy gamer de corazón, dirían. ¡De coraza, barrio, de coraza! Y bueno, ya le expliqué sobre el videojuego, que está hablando con otras personas porque se juega online, bla, 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 shakiris, bla. Y pues ya saben que a mí me prende esto de los temas de los videojuegos y les empecé a hablar de la industria de los videojuegos, que esto, que aquello. Y realmente se sorprendieron porque, por ejemplo, el dato de que la industria de los videojuegos genera más dinero que la industria de la música y el cine juntos, se quedaron así como, wow, ¿en serio? O con el dato de que la FDA, que es la encargada de aprobar los medicamentos en Estados Unidos, haya aprobado un videojuego para la ansiedad y la depresión. O sea, realmente como que se quedaron de wow, ¿en serio? O sea, los videojuegos nos aportan tantas cosas. Ya saben, yo aprendido, sí, pues nos ayudan a la destreza, nos ayudan a tener una mejor concentración, bla, bla, bla. Y bueno, ya se terminó la reunión, cada quien estábamos en nuestra casa porque era una reunión ahora, ya saben, de estas virtuales. Hay que modernizarse, muchachones. Y me quedé con esa idea de cuántas personas aún no conocen el mundo gamer, la industria de los videojuegos, de los beneficios que aportan los videojuegos, de cómo es esta industria que están haciendo en Latinoamérica. Y dije, es muy buen tema para City Days, ya que les aportaría tanto datos interesantes para las personas que no conocen nada del mundo gamer, como datos interesantes para quien sí somos gamers de corazón. Y para este tema en especial, me acordé de mi gran amigo Suber del podcast Semilla de Videojuegos, que también es un gamer de corazón. Así que amigos y amigas, sin más bla 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 ni shakiris bla, empecemos. Y bueno amigos y amigas, lo prometido es deuda. Con ustedes, mi gran amigo Suber del podcast Semilla de Videojuegos. Y como ya se los había dicho, hoy vamos a hablar sobre, sí, obviamente, videojuegos, economía y sobre cómo estos videojuegos influyen en la sociedad y en nuestra sociedad. Así que, pues bueno, ¿quién mejor para presentarse que mi buen amigo Suber? Suber, por favor, preséntate para que nuestros amigos de City Days te conozcan. Hola, muy buenas a todos y un gusto estar por acá. La verdad no me esperaba la invitación y le agradezco mucho. Y sí, efectivamente me gustaría mucho hablar de varios temas acerca de cómo influyen los videojuegos en la sociedad, escuchar tu punto de vista más empresarial, por así decir, espero poder dar una buena charla aquí. Y Suber, pero háblanos un poco de tu podcast para que nuestros amigos y amigas sepan de qué es tu podcast, porque es un muy buen podcast, entonces cuéntanos, porfa. Claro, muchas gracias. El propio nombre, pues, Semilla de Videojuegos, nació como, pues, eso de la metáfora de una semilla, ¿no? De sembrar algo en la mente, en la cultura o en la comunidad en general. Pues veo que muchos medios de comunicación, ya sabes, radio, televisión, incluso revistas o foros de videojuegos o estas páginas como IGN y etcétera, pues nos venden a los videojuegos como un medio muy vacío o lo transmiten de forma muy casual, rápida, ¿no? De consumo, algo así, como tal. Gráficos 10, sonido 10, jugabilidad 8, ya ponle un 9.5, ¿no? Así como si fuera una evaluación de examen casi. Sí. Sí. O sea, los videojuegos ofertan muchísimo más que pues solo experiencias rápidas, ¿no? O de consumo de entretenimiento, como lo ponen, de ocio. Y pueden entregar muchísimo más para una construcción personal o social. Exacto. No, y además
que en los videojuegos interviene arte, intervienen psicólogos, interviene marketing, puta, o sea, Sí. muchas ramas de los videojuegos, ¿no? Bueno, pero sigue mi hermano. Sí, claro, y es un tema que me gustaría tocar también aquí, la coexistencia entre las artes, ¿no? Que muchas veces se produce una nueva arte o se desarrolla un arte joven, como son los videojuegos, y se ponen a un lado o se dice que que van a desplazar a otras artes, como el cine, como tal cosa, ¿no? Como los libros, etcétera. Y no es así. Las artes convergen y conviven entre sí. O sea, eso es algo muy bonito. Y efectivamente es lo que intento en el podcast, dar o incluir mucha cultura a mis posibilidades al menos y dar análisis un poco más pues profundos o salirse de la línea de esos programas, ¿no? Es una obra, pues sí, una acción que se lleva a cabo en los podcasts, que son espacios más libres de la comunidad. Esa audiencia más general o más, sí, que se intenta dar un contenido más generalista en los medios de comunicación masivos, pues impide que se emitan opiniones o se emitan juicios muy personales que puedan herir sensibilidades y etcétera, ¿no? Entonces eso, en mi opinión, crea algo un poco, pues, cerrado o muy objetivo, pues eso, muy general de un arte que no siempre debería ser así, en mi opinión. No, y súper bien, Suber, porque, o sea, Suber es de los nuestros, ¿no? Realmente aquí en City Days ya saben que yo también soy gamer, me encantan los videojuegos y siempre les estoy trayendo como estas visiones alternas de los videojuegos. Uno, porque son nuevas fuentes de empleo, son parte del desarrollo económico. En estos tiempos o en estos momentos no lo estamos viendo. Es una tendencia en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y que tenemos que aprovecharla, ¿no? Y así como yo estoy hablando de temas que se pueden monetizar o que nos pueden traer ventajas económicas, Suber también habla de estos temas sociales, de estos temas que nos dan otra mirada hacia los videojuegos. Y bueno, Suber, sigamos con el tema. Mi hermano, desde tu perspectiva, ¿cómo influyen los videojuegos en esta sociedad o qué es la parte más importante que los videojuegos aportan a esta sociedad? Bueno, lo más importante, uno de los aspectos más, pues más fuertes que hemos visto hoy día es cómo unen o cómo es que ha habido una evolución muy grande en la forma en la que la gente ve a los videojuegos, que lo más importante de los videojuegos actualmente es la tendencia, o sea, cómo hace que quieras encajar en esta sociedad. O sea, cómo hacen que bueno, voy a decirlo así, porque aunque lo estuviera evitando un poco, por moda, aborde ese hobby, ese mundillo, ¿no? Que antes Exacto. pues no tendría ningún interés anteriormente y todo lo contrario, que antes nos llamaban, ahí va el friki. Bueno, que también la palabra friki se puso muy de moda, ¿no? En mis tiempos y eso que hoy soy muy jovencito todavía, se usaba mucho ñoño, ¿no? Es un ñoño siempre de los videojuegos. Y sí, nos discriminaban, entre comillas, o se burlaban de nosotros por jugar videojuegos y por pues tener ese hobby. Y es que más, bueno, yo Perdíamos creo el que, tiempo. ajá, yo perdón que te interrumpa, mi hermano, pero es que creo que también hubo esa parte que no solamente en este podcast se ha hablado, sino en muchos se satanizó, ¿no? O sea, los videojuegos se han satanizado, se Sí, sí, han por mucho puesto tiempo. como los malos. Y lo interesante de ahora es que se vuelven parte de una cultura, ¿no? Son parte ya de la cultura del día al día. Sí, sí, fíjate que antes eran no solo como desperdicio, o sea, vistos como desperdicio de tiempo y de recursos, sino como ya de plano a un mal, que te están haciendo un mal, que afectan tu cuerpo, tu mente, ¿no? En realidad no, o sea, sin nada de base, sin decirlo, más bien diciéndolo, sin ningún sentido, sin ningún estudio que lo confirme. Exacto, y ahora podemos ver que hasta la FDA, que es la agencia en Estados Unidos que regulariza los medicamentos, pues ya aprobó un videojuego para el tratamiento de la ansiedad. Sí, Es sí, como ver ese cambio. Ajá. ajá, y de la depresión también. También hay videojuegos y pues diferentes estudios y diferentes investigaciones sobre cómo los videojuegos ayudan o promueven ciertas habilidades o estados de ánimo y salud, ¿no? Sí, la verdad yo creo que eso es uno de los puntos más curiosos que traen los videojuegos ante la sociedad, el cómo se crean grupos
grupos sociales, cómo se van agrupando las masas, se van uniendo. Hace poco vimos este fenómeno, incluso lo comentaste en tu podcast de Gref, o me parece que se llama, ¿no? El streamer que llegó a una audiencia muy impactante durante un streaming, una transmisión de Twitch. Pues imagínate, 2.5 millones de personas viendo, o sea, en transmisión en vivo a una persona sin ser un canal masivo tradicional como televisión o radio. Sí, sí, incluso siendo, pues, entre comillas, independiente, ¿no? O sea, una persona, digámoslo así, cualquiera o común, no tanto como patrocinada por, vaya, el gobierno, ¿no? Como cadenas televisivas de gobierno o ya estas cadenas enormes que muchas veces sus principales programas no llegan a esos números, ¿no? Sí, no, yo creo que le envidiaron muchos, ¿eh? Seguramente, y hasta vemos ese fenómeno de, pues, cómo la televisión y radio, más bien antes, como decías, demonizando los videojuegos, ahora, al contrario, ya se quieren meter al gremio, ya están más copiando ese modelo de transmisiones, se están mudando a YouTube y a Twitch. Es un fenómeno de introducción muy interesante. Y digo, yo no soy sociólogo por el momento, o sea, estoy estudiando cierta carrera relacionada más que nada a la comunicación, y es ahí donde veo mucho cómo los tiempos se transforman, cómo el sentido de pertenencia se va acentuando cada vez más en lo que gente practica. Y yo creo que le diste a un punto súper importante, que es el sentimiento de pertenencia, porque a la hora de ya estar los videojuegos en nuestra cultura, es como, oye, antes, ¿qué música te gustaba? No, pues a mí el metal, el reggae o el ska o lo que quieras, el pop, ¿no? Entonces, o género de música te generaba el acercarte a un grupo, ¿no? Y ahora también los videojuegos. Oye, ¿qué tipo de videojuego te gusta? No, pues a mí me gustan los shooters, o yo voy más a una RPG, o yo juego esto o aquello. Entonces también te dan sentimientos de pertenencia a distintas comunidades, que eso es algo nuevo, por decirlo así, en estos tiempos, aunque digamos nuevo entre comillas, ¿no? Sí, se van pues creando nuevas subculturas, ¿no? Nuevas corrientes. Y sí, yo creo que es una muy sana, fíjate, porque, o sea, no, muchas culturas, o sea, hay comunidades de jugadores que, a decir verdad, sí son bastante tóxicas, pero la mayoría yo he visto que son como más unidos, por así decir. Siento que al ser una subcultura un poco más neutral, entre comillas, no hay como, por ejemplo, el punk, que yo me consideré mucho tiempo y hasta hoy día me considero un poco punk, pues era una subcultura muy destructiva, ¿no? Igual los hippies, yo qué sé, los heavies, como decías, o hasta reggaetoneros o lo que quieras, ¿no? Todas llevan un poco de ideología o de estilo que influye directamente en sus vidas y cómo van a influir en la de los demás, ¿no? Muchas llevan a la inactividad o muchas a la destrucción, etcétera. Otras sí tienen sus lados positivos, pero bueno, eso ya es meterse en otro río, ¿no? Pero lo que pasa con los videojuegos es que es una interacción constante, yo digo. Los pleitos más constantes son, yo digo, muy banales, como qué consola es mejor o qué, cuál es la mejor generación, y etcétera. Y fíjate que son debates interesantes porque invitan a la reflexión y es algo que la verdad hace mucha falta, yo digo. Y es también un punto que me gustaría tocar en unos minutos, de jugar reflexionando, aprendiendo y analizando, pues, lo que se consume, ¿no? No nada más porque sí, entre comillas, ¿no? Porque sí juego para encajar, que digo, no es malo, pero si le puedes sacar ventaja a lo que estás consumiendo y jugando para dar una formación hasta, como dices, personal y económica, pues qué mejor, ¿no? Desde mi punto de vista, y yo creo que eso es también lo bonito de este mundo del podcast, que podemos tener variedad de opinión. Y yo digo que lo más importante en los videojuegos no es el beneficio económico, que obviamente lo trae, obviamente, ¿no? Y pues si quieres ahorita lo abordamos. Pero yo creo que lo más importante es cómo analizas ese contenido, ¿no? Para hacer que o analizar cómo está hecho para reproducirlo si tú quieres en algún futuro crear un video. No, y es que más tocas temas muy interesantes, mi buen Suber, porque uno, como ya lo comentaba hace rato, en los videojuegos participan psicólogos y no es solamente un psicólogo que diga, es que con estos colores o hacia esto le va a gustar más a las personas,
sino que también se busca que haya una inmersión, que haya una experiencia, que el videojuego te brinde terror, a lo mejor como Silent Hill o Resident Evil, que a lo mejor el juego te traiga alegría, paz, como los juegos de Mario, de la gran N dirían. Entonces, si hay mucho contenido que, como dice el buen Suber, vale la pena analizarlo, porque es más, hasta las mismas historias dentro de los videojuegos contienen unas cosas que te dejan reflexionando acerca de la vida, muchos mensajes positivos también. Y eso es lo padre de esta industria que muchas veces no se ve, ¿no? Qué bueno, le atinaste justo a la palabra que estaba buscando. Qué bueno que la dijiste, porque a mí no me, en lo personal, no voy a decir que no lo es, porque efectivamente lo es, pero me choca un poco que le llamen industria, porque cuando algo se industrializa, siento que tiende a perder el alma, por así decir. Mira, por ejemplo, una enorme producción con muchos miles de millones detrás puede ser perfectamente un buen videojuego que transmita muchísimo, ¿no? Que tenga alta calidad ya no nada más gráfica, sonora y técnica en general, sino también una calidad humana, sentimental, como tú lo dices, profesional. Y yo creo que si la empresa o la desarrolladora que está detrás de eso es multimillonaria y tiene buenas intenciones, pues perfecto. O sea, no digo que eso esté mal, pero tengo un podcast, si se me permite el spam, Dale. De una compañía que se llama Tencent. Esa compañía es muy, o sea, es casi omnipotente, o por lo menos en China, ¿no? Tiene mucha influencia en ese país, sobre todo lo audiovisual y los medios que se consumen, incluyendo videojuegos. Para que te des una idea, es la dueña de la compañía de Riot Games, de League of Legends. O sea, tiene un manejo muy grande, ¿no? Pues esa compañía lleva una filosofía que, pues, a mí me gusta llamar la filosofía Disney o el método Disney, que es generalizar mucho los contenidos para que no sean ni ofensivos ni mayores ni para mayores de 18 años. O sea, tú entiendes, ¿no? Unos contenidos muy generales. Sí, pueden ser buenos, ¿no? O sea, eso ya deja de lado a cualquier buena historia o buen videojuego que igual no es para todo público, bien puede entregar muchísimo. Y digo, eso es algo un poco triste y no me gustaría que se practique de forma masiva. No sé si me explico. Sí. Y bueno, por eso también tenemos a los videojuegos independientes, ¿no? Que también, pues, por ejemplo, este juego que está de moda ahorita, todos los streamers lo están poniendo, Hollow Knight. ¿Sí, no es Hollow Knight? ¿No es Hollow Knight? Hollow Knight. Sí, el caballero hueco, digamos. Sí. O sea, ve la trama, está muy interesante, ¿no? Sí, mira, la verdad es uno de mis juegos favoritos. Yo no lo conocía, pero no lo había probado. Y, o sea, me tardé un poco y me arrepiento no haberlo conocido antes porque, bueno, ni tanto, porque de esa forma pude hacerle un podcast cuando ya estaba más fresquito. Y sí, efectivamente, la historia tiene una forma de contarla muy deductiva, o sea, es por mucha deducción. Y eso, yo creo que está muy inspirado en otro videojuego que se llama Dark Souls y tendemos a comparar mucho con ese videojuego, ¿no? Pero eso introdujo una mecánica muy interesante y fíjate que lo que dices es también interesante porque los indies son una alternativa muy fresca, porque los AAA, como te digo, están, no todos, pero muchos están siguiendo una estructura similar, un poco similar, que si uno se pone pues a pensar y a checar los puntos que tienen en común, uno se encuentra muchas cosas, mucha relación. Cada vez encontramos más, un ejemplo de tantos, un frenetismo muy constante, o sea, juega, pero, ¿cómo decirlo? O sea, no hay pausas, es literal un frenesí. Un ejemplo es Doom Eternal, que acaba de salir hace poco. Y son juegos muy buenos, pero ya he estado como notando eso, me da una cosquilla de ver cómo los juegos cada vez se están haciendo más inmediatos, más constantes, como te digo. Siguiendo la tendencia de consumo, ¿no? Que es un consumo rápido. Claro. Y pues Hollow Knight o muchos indie ahorita es como que justo lo contrario. Tenemos ejemplos como Celeste o Celeste, o como lo planteas, Hollow Knight, que otro Gris, ¿no? Que son juegos muy tranquilos, muy de pausa. A Short Hike, que es otro videojuego que también va
pues de explorar, de perderte por ahí, de estar relax, ¿no? Y digo, yo creo que tiene que convivir toda esa variedad. Tiene que ir explorando todo eso, pues ese mundo, ¿no? No limitarse a lo que es la mayoría, sino que uno como jugador, yo creo que debe buscar varias alternativas. No, y además la cuestión es, por ejemplo, desde un punto de vista más económico, que existan estudios independientes de videojuegos, pues son nuevas empresas, ¿no? Aquí en el podcast hemos entrevistado a Estudio Patoli, a Camposanto. Son emprendimientos, son empresas que al final del día van a generar dinero y ese dinero ayuda a la región, ayuda a la zona, genera empleos. Entonces, es algo muy bueno también, ¿no? O sea, como dices, los juegos AAA para los amigos y amigas que no son tan gamers y escuchan este podcast, son los videojuegos estelares, los que están hechos por compañías estelares, Blizzard, Capcom, Nintendo. Entonces, esos son los AAA. Y los independientes, pues bueno, son pequeños estudios. Son nuevas formas de generar dinero, desarrollo para nuestro país, para nuestra región, porque además muchos de esos pequeños estudios también desarrollan aplicaciones, desarrollan otras cosas web o trabajos bajo pedido para sobrevivir, porque pues, ahorita lo de los videojuegos, aunque es ya sé, Suber, que no te gusta decir que diga industria, pero, Está bien, sí, dilo. pero para temas prácticos funciona muy bien, porque es una industria naciente en Latinoamérica. Entonces, si conocen o ven algún videojuego independiente, apóyenlo y tienen muy buenos contenidos. Sí. Y sí, como dices, pasa un fenómeno curioso y es que me parece que igual lo has comentado en uno de tus audios. No recuerdo bien cuál, lo siento, pero Está fíjate bien. que dices algo interesante y es que, o sea, tú te imaginas o te imaginabas hace unas décadas que alguien llegara y te presentara y te dijera, oye, ¿qué crees? En unos cuantos años va a llegar un medio que va a desplazar a las ganancias de la industria del cine, de la industria musical, de la industria de la imprenta y de la industria del deporte, júntalas todas, o sea, suma todas las ganancias y va a venir nuevo movimiento que lo va a destrozar todo, o sea, bueno, o sea, no destrozar en un sentido de que las elimina, ¿no? Pero sí que las va a superar en todas esas ganancias y en mercado. Sí. O sea, es increíble, ¿no? Es irreal que nos lo hubieran dicho así. Pero los videojuegos ya arrasaron a tal nivel en el mercado, ¿vale? Que, como dices, o sea, ya es una oportunidad muy grande que esté abierto a tal nivel. No es como que así pues ya me meto a hacer videojuegos de lleno y ya voy a tener éxito. Pues como en todo, requiere cierto esfuerzo, tiempo, ciertos métodos, ¿no? Y etcétera para llegar a tener, entre comillas, éxito en algo. Más con los indie, que tristemente o más bien paradójicamente, porque es feliz y triste que esté tan saturado el mercado indie, pues cuesta de dónde elegir. Y poco a poco van saliendo ciertas joyas, pero seguro hay muchas otras que se pierden en ese mar de desarrollos y de lanzamientos. Y además lo padre es que, perdón, mira, no, y además lo padre es que plataformas grandes como Twitch, como Switch, que es la consola de Nintendo, ya está permitiendo que juegos independientes entren a su consola y otras Xbox, PlayStation, bla, 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 ¿no? Entonces, eso es algo muy padre porque también se les está abriendo la puerta a estos nuevos jugadores. Y algo que nos decían los amigos de Patoli es que ellos, ellos ya habían trabajado en una compañía de desarrollo de videojuegos, pero siempre fue así como de, mi sueño es trabajar en una gran compañía que haga videojuegos, porque antes nada más se veía que de esa forma podías hacer videojuegos. Y ellos de repente dicen, no, ya sabes qué, pues vamos a hacer nosotros nuestro propio estudio de desarrollo de videojuegos y porque es lo que queremos, es nuestra pasión, es lo que nos late, y se aventaron a la aventura, ¿no? Entonces, es un tema también muy motivador porque estás viendo a personas cumplir sus sueños, ¿no? O luchar por sus sueños. Sí, era algo muy fantasioso hace un tiempo y muy, aparte de como decíamos hace un ratito, muy
muy satanizado y muy mal visto. Además era muy difícil, pues sí, como dicen, el término de ahorita muy también en boga, es muy freelance, ¿no? O sea, era muy riesgoso eso. Y hoy día, perdón, es un poco, pero ya ni de lejos como era antes. Y sí, todos esos programas de apoyo para desarrollos independientes, como dices, como pequeños sueños, unos proyectos, pues que nacen desde, entre comillas, desde abajo, ¿no? Con buenas ideas y todo. Y fíjate que no tienen nada que envidiarles a las grandes producciones. O sea, es interesante cómo tú y yo podemos empezar un proyecto de desarrollo indie y quién sabe, al poco tiempo, si tenemos buenas ideas, buena distribución, bla, 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 ya poder tener tal estabilidad como para formar un estudio. Un ejemplo es Lienzo, es un estudio mexicano, del cual tengo una recomendación en el podcast. Tiene ahí un par de juegos y pues le está yendo bien. Y les recomiendo los juegos de Lienzo. Son así hasta ahora simples y es un estudio indie. Y la verdad, como también lo comentabas, es pues un apoyo económico o una introducción de países un poco más pequeños, entre comillas, hablando en términos pues, de economía, o sea, comparados a las grandes potencias, ¿no? Como es México, pues se puede introducir un poco más en esos gremios y pues en esos sectores más económicos, pues de esa forma tan no fácil, pero ya con oportunidades más abiertas. No, y además la cuestión es que las personas cada día tenemos un acercamiento mayor a los videojuegos. Ya que podemos jugar desde un celular, ya tenemos el Candy Crush, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier tía, cualquier hermana, mamá, ha probado el Candy Crush, ¿no? No quiero generalizar, pero en su mayoría. Y ya es como esa aceptación, como irse acercando y decir, pues mira, los videojuegos no son tan malos, son divertidos, me ayudan, me relajan. Esa parte, y volvemos a lo del principio, ¿no? Esa parte que ya se están volviendo parte de nuestra cultura, ayuda mucho también para el cambio de estas ideas. Sí, la verdad sí es pues un fenómeno muy curioso y que se ha visto, como dices, que esa difusión pues ya tiene pues más alcance, que pues no es tal vez el hobby más accesible, pero como tú dices, o sea, ya quien más tiene un celular, ¿no? Un smartphone, y ahí puede descargarse jueguitos, aunque sean un poco básicos, pero son esos acercamientos los que dicen, no, como tienes razón tú, o sea, como, no es tan malo, ¿no? Como pensaba, retomando un poco lo que dijimos, hay videojuegos que ayudan contra la depresión, contra la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso ayudan a ver otro punto de vista de hasta la vida en general o de las situaciones por las que atravesamos. En lo personal me han ayudado mucho a atravesar diversas crisis emocionales ahí, ¿no? Varios, pues problemas de depresión. Yo sufrí depresión muy intensa por mucho tiempo y los videojuegos de verdad que pues, es algo que me sacaron mucho adelante. Eso y pues en general las historias, etcétera, o sea, la jugabilidad era algo que me fascinaba, ¿no? Y que podía ayudarme a desinhibirme un rato, era mi válvula de escape. Y es algo que siempre he dicho, mira, si puedes dedicarte, o más bien enfocarte a algo que no te destruya tanto como es yo que sé, el alcohol, que es drogas, etcétera, porque eso es algo, pues, no digo que estoy totalmente en contra, ¿no? Así de, ay, no, pero como todos los excesos son malos, pues mira, si te vas a enfocar a algo que te ayuda, qué mejor que no sea tan destructivo, ¿no? Como los videojuegos, que ese sean tu válvula de escape, algo que no destruya más tu vida, sino que te dé un impulso. Exacto, ¿no? Y además, ahora que la mayoría de los videojuegos pueden ser en línea, juega multijugadores, es decir, que juegas con otras personas al mismo tiempo. También eso en esta pandemia sirvió mucho porque generó interacción con otras personas, para las personas que sufrían depresión o simplemente pues estás encerrado y dices, ya quiero hablar con alguien, quiero convivir con más personas. Vas conociendo personas de otros países, de otras localidades, y también vas retroalimentándote, vas recibiendo información de cómo es en Monterrey o cómo es en Argentina. Es muy bueno porque también vas haciendo amigos, ¿no? Sí, fíjate que algo interesante que pasó ahorita con el encierro, como lo dices, es que pasaron varios pues, formas de convivir. Se llevaron a Animal Crossing. No sé si lo conozcas, me imagino que sí. Fue muy famoso el reciente lanzamiento de New Horizons, donde
a personas que, como dices, no se conocían de nada y que comenzaron a introducirse a los videojuegos, comenzaron con Animal Crossing a socializar. Por ahí salió una noticia que hasta se casaron unas personas, creo, conociéndose en Animal Crossing. O sea, son fenómenos curiosos que hasta hicieron protestas. Sí, viste eso de que hicieron protestas ahí en... Sí, se reunieron y sí, igual como tiene una personalización muy grande ese juego. Me pareció ver gente así con mascarillas y todo. Sí, o sea, fíjate, no digo que todo se deba hacer así o que es la mejor forma, pero o sea, los videojuegos trajeron una nueva manera de socializar. Eso es algo muy padre que, como decíamos, nunca se habría pensado así. Nosotros éramos los raros, ¿no? Que nos va a pegar algo ese que anda con su Game Boy por ahí. Exacto, ¿no? No, y además son nuevas formas de comunicar. Es que es muy interesante eso. Para mí lo de ver esa protesta ahí fue descubrir un nuevo medio que a lo mejor no fue creado para eso, pero estás viendo una nueva forma de interacción y de comunicación. Entonces, abre todo un panorama, abre toda una gama de posibilidades para empresas, para sociedades, para etc. Sí, claro. Y incluso vemos, se puso muy de moda un juego que se llama Among Us. No sé si también, yo creo que lo ubicas porque fue muy, muy famoso. Y ese videojuego puso en evidencia algo muy interesante y es lo peor de la calidad humana. O sea, al ponerlo en ambientes controlados, o sea, lo vemos gracioso y todo, ¿no? Pero es curioso ver la interacción que tienen ciertas personas. Pues para quien no lo conozca, es resumido muy fácil, pues son unos monitos así como astronautas parecidos dentro de una nave. Es un grupo de, no recuerdo cuántos, creo que máximo 10, ¿no? Entre esos hay 2 impostores, o sea, son 2 asesinos que van ahí matando a la tripulación y los que no son impostores, pues descubren quién es. Y fíjate, eso trajo algo muy, muy, o sea, muy curioso porque pone un escenario donde tu habilidad de ser un mentiroso y un ruin te da la victoria, o sea, pues es un espacio controlado y eso deja ver que, o sea, que los videojuegos influyen de verdad en la sociedad. Otro tema muy interesante y que me gustaría tratar es, ¿de verdad los videojuegos nos hacen violentos? Y mira, ya te digo yo que no, para nada, ni los videojuegos ni cualquier otro medio pues de entretenimiento o de consumo, y te voy a decir mis argumentos. En mi caso, pues yo he jugado infinidad de videojuegos violentos, ¿no? Pero infinidad. Y uno que también es muy reciente es The Last of Us Parte 2. Igual y esa violencia ya la habíamos visto, pero tiene un nivel de detalle, o sea, tan realista y tan, pues perfecto, bueno, no perfecto, pero muy, está muy cercano a la realidad de cómo, perdón por decirlo así, pero cómo se despedazaría un cuerpo humano, o sea, es feo de ver, ¿no? Pero al mismo tiempo uno se maravilla y dice, wow, o sea, ¿cómo lograron ese nivel de detalle? Y fíjate que, o sea, una cosa es tenerla en videojuego y te juro y créeme que yo nunca haría algo así en la vida real. O sea, es horrible, pero por verlo eso no me inspira a recrearlo en la vida real. Exacto, y es que pasa lo mismo con las películas de terror. O sea, si tú ves muchas películas de terror, pues no es que te vayas a ser un asesino serial, ¿no? O igual si ves muchas películas de drama, no es que andes por la vida haciéndole drama a todas las personas o llorando a cada rato. Lo que pasa es que como ser humano buscamos sentir ciertas emociones de una manera segura. Por eso es que vemos películas de terror o vemos películas de drama, porque buscamos tener esa sensación, pero desde una seguridad. Sentir la adrenalina, emitir endorfinas, bla, bla, bla. Y eso ya es algo que se han hecho muchos estudios desde hace... O sea que prácticamente en los videojuegos pasa lo mismo. Y fíjate, eso es yo creo el punto que quería tocar. Yo creo que para que un videojuego no influya de manera negativa, yo creo que ahí cuenta algo muy importante que es la educación que recibimos en el sentido de cómo aprendiste, porque bueno, una cosa es que te enseñen y otra es lo que aprendemos nosotros, ¿no? ¿Cómo aprendiste a diferenciar entre la realidad y la ficción, ¿no? O qué está bien y qué está mal. O sea, no es como, ay, lo ve aquí, pues lo hago. O sea,
un humano normal, quiero pensar, se plantea las cosas. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Pues yo creo que hubo unos argumentos un poco vagos, decir que los videojuegos nos vuelven violentos por verlo. Y pasa como bien lo abordaste, pasa con todas las nuevas artes que se introducen. Estoy seguro de que bien pasó con la literatura, que leer esta cosa o esta otra te producen, te van a pudrir el cerebro, si lees, yo qué sé, No, y además con pues grandes cualquier obra, pero pensadores, Kant, Descartes, ah, eh, el que quieras, hubo una época donde, ay, tal autor, no lo lean porque casi se van a volver locos, ¿no? sí, Entonces, claro. Y eso que hasta, Lovecraft, por por ejemplo, ejemplo, sí. no sé. Y mira qué irónico que él planteaba cómo nos volvemos locos, ¿no? Por igual leer. Y sí, o sea, no digo que los videojuegos y películas, libros, etcétera, no influyen en la sociedad. Todo lo contrario, pero, o sea, no a tal grado como para cambiar nuestra propia naturaleza o nuestros juicios. Y mira, Exacto, ajá. sí, así te iba diciendo que, o sea, con el cine lo mismo. Empezaron a decir es que estas películas van a llevar a la humanidad a la perdición, ¿no? Cuando empezaron por los ochentas, noventas, me parece, un poco antes, hubo un auge con la acción y la violencia. Antes de eso sí se hacía, pero como que se popularizó y se hizo masivo el uso de escenas violentas. Y también hubo saltó la alarma de la sociedad puritana de no, eso va a destruir a los jóvenes. También cuando cayó el rock and roll, con la música lo vemos, iba a ser la perdición de los jóvenes, con Elvis, con los Sex Pistols, ya que llegó el punk. Pues mira, sí fue una corriente un poco más destructiva, pero fíjate que trajo muchas cosas como despertar, o sea, juicios propios. Fue muy interesante todo eso que se dio. Entonces, lo mismo con los videojuegos. O sea, está trayendo por lo malo, entre comillas, que pues sí, que pueda traer, que la verdad no se me ocurre algo malo, porque eso ya queda en cada quien, ¿no? O sea, si quieres literal no sacar nada productivo de los videojuegos, pues eso queda a nuestro criterio, porque se puede, o sea, no es porque ya jugando videojuegos ya te perdiste. Exacto, no, Sí, y además como dices, o sea, todo exceso es malo, consumo con responsabilidad, los videojuegos, al igual que las películas, tienen una categoría, entonces, obviamente como padre o como madre, antes de comprar un videojuego, tienes que ver si la categoría es adecuada o corresponde a la edad del hijo. Aquí en México, ya para comprar un videojuego violento, necesitas ser mayor de edad. Si vas a una tienda de videojuegos, te piden tu identificación para comprobar que eres mayor de edad. Entonces, mi hermano, sí, hasta existe la vigorexia, que es la adicción a hacer deporte. Entonces, todo conlleva un riesgo, sí, pero vamos, ya es ponerlo en casos extremos. sí, o canalizarlo, ¿no? O sea, canalizar esa actividad que no se desperdicia y como lo decías, igual para ganar dinero, para emprender una empresa o un proyecto, pues perfecto, o sea, puedes aplicar lo aprendido también tanto para análisis social, para construcción. Hay una frase que me gusta y es nadie crea cultura sin consumir cultura. Y esa es la práctica principal que tenemos que tomar para crear algo. O sea, basarnos no copiar tal cual, tal vez, pero sí basarnos en algo, ¿no? O sea, no, mucha gente me da pues risa un poco de cómo están diciendo, eso le copió a este tal, este otro le copió a ese. Pues está bien la originalidad de innovar, está muy bien, pero sabemos que todo toma inspiración. Hay muchísimos videojuegos que se inspiran de libros que se inspiran de videojuegos, películas que se inspiran de videojuegos y viceversa. O sea, es un revoltijo ahí de artes, de cultura muy interesante que me gusta mucho y que intento hacer en mi podcast también, ir Y metiendo exacto, esos análisis. y es que además, o sea, hay un pensamiento colectivo y más en estos tiempos donde, por decirlo así, estamos globalizados, donde podemos ver qué sucede en África, qué sucede en Asia, qué sucede en Europa, en América. Todo eso se nos va quedando en nuestro inconsciente y
¡pum!, ¿no? O sea, lo linkeamos, hacemos el enlace y de ahí sacamos una idea. Y a lo mejor esa misma idea que hicimos aquí en México la están reproduciendo en Costa de Marfil, ¿no? Entonces, es muy válido que pase eso. Sí, sí, esa es una construcción que se produce entre todos, ¿no? Y nada más me gustaría cerrar con un último punto que es la inclusión o inclusividad, dicen algunos en los videojuegos. Y es yo creo que también como herramienta que influye en la sociedad. Creo que sí es importante de hacer. Obviamente no me voy a poner en contra porque a nadie nos gusta que nos rechacen en ningún sentido, ¿no? Pero pasa lo mismo que había dicho de la conducta Disney anterior. Yo creo que o sea, está bien si incluyes, pero otra controversia con The Last of Us 2 es que, o sea, parte 2, es que intentaron incluir a muchísimos sectores de la población, o sea, muchísimos de la sociedad más bien. O sea, digo que eso queda, aunque se puede hacer, es como ya te está distrayendo como de la inmersión del juego. Y aparte de eso es como, es intentar, ¿cómo ibas a ese dicho? Es muy, supongo que de Latinoamérica, pero aquí en México se dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Además se Estás, siente forzado, ¿no? sí, se siente, o sea, muy metido a calzador, muy a fuerza y, como digo, o sea, distrae y es sí evidente cómo, o sea, cómo se sale de la historia y ya lo empiezas a meter. Es que esto aplica con los tiempos que corren ahorita, no con un mundo apocalíptico, ¿no? O sea, en el apocalipsis lo último que te vas a importar es que te identifiquen. Pero eso es otro tema, ¿no? Ya en cuanto a ficción. Pero en la realidad pasa que, o sea, estás intentando abarcar demasiado, porque por mucho que intentes incluir a todos los sectores de la sociedad y todos los tipos de pensamiento, yo creo que es muy difícil, porque siempre va a haber una comunidad o un grupo otro grupo de personas pues sí, o incluso una sola persona que vaya y le busque tres pies al gato, o sea, que nunca va a estar conforme por una u otra cosa, entonces nunca vas a lograr esa perfección de inclusividad, en mi opinión, en mi punto de vista, ¿eh? Y pues yo digo que está bien incluir, pero si vas a sacar varios trabajos, yo creo que lo ideal es como meterle así varios sectores, ¿no? Cada uno. O no sé, porque hacerlo de golpe me hace un poco complicado. O sea, no digo que esté mal, pero se me hace muy difícil encajarlo. O sea, que quedar bien con todos. Y lo mismo, si haces lo inverso, pues no meto a nadie. Mis personajes son todos gatos asexuales que... No, hasta eso, porque luego ya si no les pones sexo, te empiezan a preguntar, ay, es que ¿por qué no pusiste a tales personas con ciertas preferencias y por qué nada más incluiste a ellos, ¿no? O sea, es muy difícil. Tendrías que poner literal, yo qué sé, pues sí, o sea, que no protagonicen ningún enlace y la verdad es que no se me ocurre ningún ejemplo lógico. Entonces, considero que es importante incluir, pero de una forma muy orgánica y sinceramente yo no tendría el talento para que no fuera forzado. Y por lo que vimos en The Last of Us, creo que pocas personas tienen ese talento de ser tan neutrales. Disney No, y puede, además yo es, creo. ajá. Bueno, Disney, la gran N, Nintendo, y aún así como dices, ¿no? O sea, siempre hay alguien que no le parezca. Y además la otra parte, yo creo que en estos momentos de la historia estamos en una coyuntura, es decir, en un espacio-tiempo especial, donde se están dando muchos cambios que antes no existían. Es, por ejemplo, ahorita de los videojuegos que estamos hablando, de esta cultura, también de la búsqueda de incluir, de aceptar o reconocer preferencias sexuales, tantos géneros, tantos tipos de identidad. Entonces, yo lo consideraría algo nuevo también en esta parte de la humanidad, ¿no? Toda esa inclusión y aceptación que para nosotros pues, muchas veces es nuevo, ¿no? Sí, sí, como íbamos diciendo, o sea, esa aceptación ya tan grande que tiene, eso es una herramienta muy buena pues para reflejar esos otros sectores que a veces llamamos minorías, no sé si tan correctamente, pero sí les etiquetan muchas veces. Y pues sí, es importante visibilizar esos sectores que pues buscan voz que por el contexto histórico se les ha negado mucho tiempo o se les hace menos en un todo. Y fíjate que es bueno que se esté haciendo práctica de eso, de una inclusión un poco más activa, que como te digo, no sé si sea bueno que sea total, porque eso lleva pues que a privarse, o sea, le va a quitar cierto aire o cierto contenido
de tu creación, y yo creo que tampoco es la idea. Yo creo que qué mejor que pueda ser un buen material que quieras expresar lo que a ti te salió y que la sociedad lo pueda absorber de una forma más ok, no estoy totalmente de acuerdo con tu visión, pero mira, disfruté de tu historia y ya está ahí. O sea, no voy a aceptar lo que me dices, ni tampoco te voy a poner mi idea. Pero para eso ya falta muchísimo, yo creo, si es que algún día se logra. Pues algo un poco triste de nosotros los humanos es que cuesta mucho ponerse de acuerdo con tanta parsimonia. Yo creo que cuesta mucho trabajo encajar ideas o idiomas. Yo creo que tarde o temprano llegará el momento donde esa búsqueda de incluir a todos, de ser más inclusivo, será algo más fácil, será algo más tolerable, como tú dices, como que tal trabajo, pues lo respeto, me agrada por esto, otras cosas, ¿no? Pero se ve desde un punto más objetivo, menos pasional. Pero bueno, en ese proceso estamos, en este momento historiológico, pues estamos también, entonces ya en unos años esperemos ver cómo funcionan y cómo cambian estas cosas, ¿no? También, pues es lo mismo que hemos tratado durante todo este episodio, por ejemplo, los eSports, que son los juegos bueno, ¿cómo son los deportes de competencias de videojuegos, ¿no? Sí, Ajá, sí, competitivos. sí. Que cada día están agarrando más importancia, ya hay federaciones de deportes electrónicos y como lo comentaba, ¿no? En este momento es esa coyuntura donde empieza a tener un crecimiento y no sabemos 10, 15 años tal vez, ya los niños dirán o ya todas las personas lo verán como algo súper sencillo, ¿no? Y en vez de estar emocionados de ver el Super Bowl, van a estar emocionados de ver la liga o la final de LOL, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Sí, es también algo interesante que, pues antes que decíamos, quiero ser bombero, quiero ser, yo qué sé, policía o quiero ser tal cosa, ¿no? Astronauta. Y ahora decimos, pues quiero ser youtuber, quiero ser, papá, quiero ser gamer y pues mira, no están tan equivocados, ¿no? Que hoy día todavía nos parece un poco gracioso, pero esas competencias son millonarias, o sea, les entregan literal millones de dólares a los participantes ganadores. Entonces ahí vemos a qué nivel están ya la competencia, ¿no? De videojuegos, la profesión, porque también se ha convertido en profesión, ya no solo en joven, ni en pasatiempo, ni ocio. Exacto, ya se está profesionalizando. Mi buen Suber, se nos va el tiempo de volada y como agua. Hoy esta conversación ha estado súper rica. Suber, cuéntanos dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales te pueden seguir, dónde pueden escuchar tu podcast. A ver. Pues mira, el podcast está en donde estén escuchando ahora mismo, seguramente. O sea, Spotify, en eBooks, en Apple Podcast o iTunes, es lo mismo, o en Google Podcast y otras plataformas por ahí que no recuerdo. Pero ustedes búsquenla en su favorita y seguro está. Y pues redes sociales, lo mismo. Buscan Semilla de Videojuegos en Instagram, en Twitter, que está por ahí muy muerto, pero sí tengo Twitter. Pero sobre todo en Instagram, Semilla de Videojuegos. Igual pueden buscar el podcast en cualquier plataforma Semilla de Videojuegos y lo van a encontrar. De todas maneras, para los amigos y amigas que tienen memoria de teflón como yo, siempre pongo los enlaces en la descripción. Así que donde vean o escuchen este podcast, chequen la descripción y van a ver los enlaces para que encuentren a nuestro buen amigo Suber. Y mi buen amigo Suber, antes de irme, es una pregunta que hago a nuestros invitados aquí en City Days. Un consejo de vida para nuestros amigos y amigas. Algo positivo que les quieras compartir. Un buen consejo que puedo dar es siempre, en primer lugar, analicen primero lo que les están poniendo enfrente, lo que les dicen, piensen esto, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, a qué nivel está escrita esta historia, qué me está transmitiendo, ¿no? No consumir por consumir, porque créanme que se van a llevar una experiencia mucho más rica. Es un primer lugar y además que no, yo sufrí mucho ese pues, entre comillas, acoso, ¿no? O sea, no se puede comparar con otro tipo de acoso, pero sí un cierto rechazo social en cuanto a
pues esos videojuegos no te van a dejar nada, esos videojuegos te van a hacer mal, bla, bla, bla. Pues mira, sea cual sea tu pasión, tu hobby o como lo quieras ver, intenta sacarle el mayor provecho posible primero para ti y también para compartir a los demás. Yo inicié este podcast para proyectar esa imagen a pues todas esas personas que dicen, pues es que no le veo la gran cosa, que podamos descubrir juntos que efectivamente tienen mucho para rascarle por ahí a los videojuegos. Entonces, no te quedes cabizbaja cuando te digan es que esa cosa que te gusta está mal o es poco productiva, porque es limitarte en general. Y todos tenemos algo que nos gusta, ¿no? Todos los humanos necesitamos ocio de alguna forma. Pues los videojuegos son un arte muy rica, que está en crecimiento, una fuente cultural muy importante. Y pues nada, que si tienen algo en mente, que si tienen un proyecto y que si tienen una pasión que están descubriendo, sea lo que sea, pues echen mucho práctica de pues hacerla crecer y aprender de ello sobre todo, o sea, analizarlo y lo que puedan rescatar de eso, no nada más la acción y balazos como ponen las mamás o las tías, abuelitas muchas veces, ¿no? Usted juega puro balazo, mijo. O sea, hay más allá de eso, ¿no? Y pues ese es el consejo que puedo dar. Siempre hay algo rescatable en todas las cosas, ¿no? Y muy buen consejo el siempre observar las cosas y como lo comentaba hace rato y bueno, en otras ocasiones, esa es una de las intenciones aquí de City Days, proporcionar otro punto de vista, proporcionar otra manera de ver las cosas y la vida para aprovecharla mejor y disfrutarla mejor. Mi hermano Zuber, muchas gracias por habernos acompañado. En serio, esta plática yo creo que muchos y muchas la van a disfrutar tanto como nosotros. Hombre, muchas gracias por la invitación, un abrazo de vuelta y pues un gusto conocerte en persona y un saludo a la audiencia. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Los invito a que nos dejen sus comentarios y sugerencias, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos casos han sido inspirados en una realidad alterna, en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.